Queremos adentrarnos en esas historias que se conocen pero se conocen poco y hoy son parte de un documental que se va a presentar. Estamos hablando de Víctimas de la Verdad, Racismo, Codicia y Dictadura y ya tenemos a los protagonistas con nosotros. Protagonistas desde distintos apuntes, ¿no? Es decir, uno es protagonista total y otro es con esa mirada audiovisual. Estamos recibiendo con mucho gusto a Juan Platero y Sergio Ariel Ortuño, guionistas y directores de este documental. Un gusto que estén con nosotros. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo surge la idea de esta Víctima de la Verdad? Es la historia de Sergio en primera persona, su familia, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se da este encuentro? Bien, en rigor de la verdad debo decir, no es la historia de mi familia, si bien mi familia tiene que ver, a ciencia cierta tiene que ver con el proceso de ese desalojo forzoso en el año 78. En esa línea de razonamiento, algunos ya desde hace mucho tiempo, larga data, veníamos pensando que teníamos que hablar o poner a la luz esa situación traumática para algunos, incluso, y con el paso del tiempo se fue como desinflando hasta que, bueno, hace un par de años tuve la gran suerte y posibilidad de conocer al compañero Juan y empezamos a darles una cierta forma a este trabajo que aún no está terminado. Uh-huh. ¿Y cómo fue también hablar? Porque, bueno, yo vi, todavía no sé si está totalmente terminado, pero vi gran parte de este documental con muchas voces. ¿Cómo fue pensarlo? Porque tú sos como el hilo conductor, ¿no? de este documental. ¿Cómo fue encontrar esas personas que vivían que básicamente Barrio Sur y Palermo y fueron desplazadas yo tuve que averiguar porque no conocía todos los lugares, Martínez Reina, es decir, algunos están, bueno, Casabó, Cerro, es decir, ¿cómo fue eso de contarlo en primera persona y de buscar a las personas adecuadas? Bien, las personas que están entrevistadas, algunas son parte de ese contingente expulsado, algunos ya después de 40 años ya no viven. Y bueno, justamente desde cada una de esas voces, como usted bien dice, la idea era de poner justamente a la luz qué pasó con esa brecha que se armó y bueno, que tanto daño hizo, más allá de lo que tiene que ver con lo mobiliario o con la finca o con la casa en sí mismo, hizo un daño moral bien importante. Algunas personas no fueron partícipes de ese desalojo, pero son personas de la comunidad social y política que entienden y estuvieron muy, muy cerca de ese proceso. En esa línea de razonamiento, bueno, fue la gente que tuvimos más en la mano. También tuvimos otros compañeros que residen ya desde hace muchos años en Buenos Aires. Nos trasladamos con Juan a Buenos Aires y obtuvimos el testimonio de estas 3 o 4 personas que, bueno, por diferentes motivos habían quedado relegadas. Digo, esto también, que es como la duda y es un trabajo justamente que está en construcción, es como, digamos, más allá de la anécdota, de cuando uno tiene que contar y convertirlo en un relato cinematográfico, si se quiere, que está bien, es un documental, pero no deja de ser un relato, todas estas dudas que trasladás, bueno, la voz de Sergio, son muchas personas, se respetan los tiempos, digamos, esa es la parte fina, la cocina fina en la que estamos ahora, que más o menos entendemos que la parte de rodaje de la película ya se completó, digamos, no preveemos a priori realizar nuevas entrevistas, salvo puede ocurrir, hasta que uno no termine un documental, hay que seguir trabajando. El método fue, ¿ustedes escribieron un guión base o fueron por las entrevistas y en base a eso armaron la película? Bueno, de ahí hay, como decía Sergio, hay muchos insumos previos de toda esta historia, ¿no? Por un lado, ya la producción audiovisual que Sergio ha venido realizando con distintos actores, pero bueno, la Escuela de Tambores de TK, lo que es el documental que acompaña el lanzamiento de Víctimas de la Verdad, volumen 2. Hay varios materiales audiovisuales, bueno, los encuentros que se hicieron en
la escuela de música, si no me equivoco, recogiendo también las memorias de Martínez Reina específicamente, digamos, todo ese material y algunos informes de humanidades, perdón, quiero nombrar también al que se hizo con conjunto la Institución Nacional de Derechos Humanos y que se presentó en pandemia frente a la OEA, que es como el informe de reparación, el más serio. Y bueno, pero de ahí hay que construir una película y ahí es donde entran estas dudas. Bueno, hasta qué punto es de Sergio, es de la familia, esto que estamos hablando, ¿no? Que creo que es la carne y el material que tenemos para que esto, justamente decir, es una película, tiene que tener esa ambivalencia también, ¿no? Esto se da en un tiempo muy especial porque se cumple un ciclo redondo, este reconocimiento que se hace ahora mismo en el Barrio Sur, la fotogalería que se dio de la investigación en la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Fue articulado esto o se dio de forma natural? No, se dio de forma natural y es un buen punto el que toca usted, porque bueno, habemos un porcentaje de personas, no tengo el número, que no estamos en desacuerdo con el reconocimiento en una interna muy interna, donde, bueno, la plaqueta en el medio mundo, en el conventillo medio mundo, que es válido aclarar, el barrio Encina o el barrio Rosa del Sur nunca fue un conventillo, sino fueron 2 manzanas de casa de inquilinato. Pero bueno, en la jerga popular se dice conventillo del medio mundo, conventillo de Encina. Encina nunca fue un conventillo. Entonces, en ese sentido, también el tema del reconocimiento, si bien es súper positivo, muy valorable, todo el tema que tiene que ver con el Instituto de Derechos Humanos y también con algunas de las facultades que nombró Juan, habemos algunos que estamos como un poco disonantes, porque, bueno, una de las cosas en lo que tiene que ver con el término reparación, cuando hablamos de reparaciones, bueno, aparece, bueno, este documental de Volver al Barrio, que eso es muy importante para la mayoría de las familias, pero para otras no tanto. Hay algunas y algunos que podrán o podremos tener algún tema todavía inconcluso en todo lo que tiene que ver con la vivienda propia, pero otros no. Entonces hay diferentes maneras justamente de abordar el tema de lo que tiene que ver con la reparación. Insisto, pensamos algunos que, bueno, justamente el reconocimiento está muy bueno, pero falta más. ¿Qué para ti qué sería la reparación necesaria? La reparación, corresponde. Exacto, lo que pasa es que se abre un abanico bien importante, por lo que decía anteriormente. No todo el mundo necesita una casa, no todo el mundo tiene la necesidad de volver al barrio porque ya hizo su vida en otro lugar, otros en otros países, como los que viven en Buenos Aires. Habría que tomar de manera exhaustiva y puntillosa, caso por caso, porque tampoco somos tantas familias, que eso también me parece que ayudaría o ayuda a resolver algunas de estas temáticas, porque no somos miles de personas, como pueden ser en otros países, somos bastante pocos. ¿Cuántas son? Y estamos hablando más o menos de unas, no sé, 70 familias, o capaz que 70, no tengo el... 70, 100 familias, 100 familias, unas 500 personas. Más o menos. Es como los números que se manejan. Brutos, los números gruesos. No, digo, ahí en la película creo que, incluso nosotros tenemos una ley de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado, ¿verdad? Y creo que la película está bastante claro, que todavía no está afinado el lugar y el momento para decirlo bien, pero está claro que se construyó una ley y estas personas fueron dejadas de lado. Y bueno, como sociedad tenemos que darnos cuenta que es la último apretón del zapato del racismo institucional nuestro. Estamos a tiempo, creo yo, porque pasaron 40 años. Con lo que si hace 500 años lo secuestramos en África, es duro, es difícil, nos dejan en un lugar jodido, pero no podemos hacer gran cosa. Ahora, por lo que hicimos hace 40 años como sociedad, mientras reparamos a otras personas que vivieron situaciones iguales, peores, mejores, no soy quien para juzgarlo, yo soy hijo de exiliados, me son cercanos los casos, y bueno, tenemos ahí, y eso son pensiones, sueldos, está clarísimo, la ley dice cómo se repara y es por ahí, el que quiere un auto, quiere una casa, verán ellos qué hacen con el dinero que les corresponde como a los reparados de la ley, ¿no? Los números de la pobreza, de la exclusión, hablan claro que en la población afrodescendiente allí está marcado, ¿no? Además viven en la periferia.
de estas familias, ¿está contabilizado si necesitan un apoyo específico? ¿Ustedes se hizo este trabajo? No lo hicimos nosotros, creo, pero ya está hecho. Cuando usted dice lo de la periferia, es cierto. No todos viven en la periferia, pero bueno, sí. En su gran mayoría sí. Y bueno, obviamente, digo obviamente porque ya está sabido que la población afro, la población negra de este país, vive por debajo de los niveles de pobreza en distintos estándares, y fundamentalmente las infancias, que es una cosa que en este caso a nosotros dos, tanto a Juan como a mí, nos parece muy importante hincar el diente en ese lado, en lo que tiene que ver con lo reparativo. ¿Cómo no? Por eso decía que la reparación, sí, a algunos les puede servir una vivienda, una casa, sí. Ni que hablar con algún tipo de reparación económica, que como bien dice Juan, se puede usar de diferentes maneras, pero justamente hay una reparación. Yo, por ejemplo, cuando padecí todo esto, esto fue el año 78, yo nací en el 66, tenía 12 años, casi 13, y bueno, fue una cosa traumática a nivel de toda la familia. Eso te iba a preguntar, porque digo, tú lo viviste desde acá, Juan, tú naciste en Argelia, ¿puede ser? En Argelia, ¿verdad? ¿Cómo se cruzan eso y cómo vivieron y revivieron esta historia en el documental? En el caso tuyo, ¿cómo fue eso que lo viviste como tan de cerca? ¿Cómo fue eso? ¿Se anunció, vinieron, fue de un día para otro, eligieron dónde los mandaron? Bueno, fue de un día para otro prácticamente. Yo vivía en la casa de mi abuela, en la calle Tacuarembó, hoy Lorenzo Carnelli. Ahí no te avisaban nada, venían, no había... hubo un trámite de desalojo previo que duró muy poco, y en algunas familias tuvieron un cedulón, no en todas. Y bueno, después venía la fuerza conjunta, que era como se llamaba en ese momento, y venía y te decía que te tenías que ir en 24 o 48 horas. Nosotros teníamos estábamos en la casa de mi abuela, éramos propietarios de esa casa, no alquilaban la casa. Y bueno, rápidamente fuimos despojados de ella y nos llevaron a muchos al Martínez Reina, que era la textil de Aurora. En ese momento, bueno, lo estamos viendo ahí atrás. Mucha gente de diferentes barrios fue a dar allí, y por consiguiente nosotros a lo que hoy conocemos como Cerro Norte. Pero también hubo personas que no estuvieron allí, y bueno, tuvieron que hacer lo que pudieron y irse a vivir donde pudieron. Pero en síntesis, el proceso de desarraigo de alguna manera fue muy fuerte, muy triste. Hay veces que hay algo por ahí que está en el motivo popular, que dice, se murió un abuelo, tanta apuro para qué. Parecería que fuera parte como de una canción o de una estrofa poética, pero en realidad no, fue realidad. Hubo gente que no era tan longeva, que también tuvo problemas cardíacos a raíz de que, bueno, venía las fuerzas militares. ¿Vos lo sentiste, te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo de todo eso, y me acuerdo cómo me sentí cuando ingresé por primera vez a Martínez Reina, que era un lugar todo oscuro, parecido a este estudio, sin las luces obviamente, lleno de agua, lleno de gatos, un lugar horrible de hacinamiento, y estuvimos casi un año ahí. Y hubo gente que estuvo más. Yo estuve, mi familia habrá estado 10 meses, 9 meses, no recuerdo bien, hace mucho tiempo ya. Pero sí, horrible el lugar, de frío, de sucio. Apagaban la luz a las 10 de la noche, cortaban el agua cuando querían, había que pedir permiso para entrar y salir a trabajar, porque había gente que tenía que salir a las 6 de la mañana. ¿Y qué explicación les dieron para sacarlos de la casa? No, yo no recibí ninguna, ninguna. Y bueno, mis mayores ya no están. ¿Cómo traducir eso en una película? Y cómo hacerlo que ese dolor sea patente, pero que también deje una esperanza, porque bien, esta cultura que se trasladó a otros barrios también fungió una identidad. Hoy hay un toque allá en Capurro que tiene que ver con esta gente, ¿no? Y están las comparsas. ¿Cómo se hace para traducirlo en la película? Ahí como... Bueno, ahí justamente lo traes vos con esa reflexión también, ¿no? Como el candombe, como lo cultural en general, ¿no? Pero
cuando hablamos de lo cultural, probablemente si empezamos a afinar, terminamos siempre en África Negra o en Egipto, ¿no? Porque es donde surgieron casi todo lo que entendemos como cultura. Y resiste y se modifica y aún dentro de todo este dolor, ¿verdad? Es un proceso, ha sido difícil. Sergio cuenta, bueno, esto de la memoria, pero digo, también para ellos, ¿no? Muchas de las charlas que tuvimos fue casi que la primera vez porque Sergio los invitó y en un contexto extraño como es parecido a de un pseudo estudio, pero que charlen entre ustedes, hablen de eso, que son diálogos que de pronto cortitos, ¿sí? Pero una hora y media, como estuvimos en la mayoría de las entrevistas, es novedoso y ahí, bueno, siempre ¿no? Trabajar sobre la memoria, sobre el pasado, siempre tiene este doble cariz de que, bueno, duele, pero es necesario y a su vez siempre da como una vuelta carnero que nos cámara en mano, mucho lo que vimos, ¿no? Mucho primer plano de los rostros. ¿Cómo lo trabajaron eso? Hay mucho. Yo decía, se parece a Handler en algunas cosas. Bueno, los gajes de la enseñanza. Me quedó colgado algo. Cuando hablamos del tema de candombe, ¿no? En el Uruguay hay una idea consumada, si bien el candombe sí, entre comillas, voy a decirlo hoy, que estamos en el siglo XXI, le pertenece a la comunidad afro. El candombe hoy tiene el carácter de ser una cultura básicamente artística. Conozco el Uruguay, también conozco algunos países del mundo, pero fundamentalmente el Uruguay lo conozco casi todo o todo, y no toda la cultura negra de este país tiene que ver con el candombe. No, en el Brasil, en el borde, tiene que ver con otro tipo de toque también. Y en el candombe, porque claro, ¿qué pasa? Acá el candombe se asocia al toque, ritmo y danza, que es lo que la gente conoce y lo que sobrevive de toda una cultura de alguna manera litúrgica que fue cambiando y sido amputada, por ejemplo, de algunos temas como la religión. El candombe no tiene religión. Y sin embargo, todas las culturas, como bien dice Juan, de la diáspora y de la propia África sí pertenecen a un culto y tienen un culto, nosotros no. Ahí hay una cosita que, bueno, el Uruguay deberá reacondicionar. Pero me queda del principio, el origen de este documental, que tiene que ver con contar qué le pasó a los negros o a los afrodescendientes en la dictadura. Si no, el tema dictatorial de este país tiene que ver con la comunidad, con el resto de la población. En este caso, con la comunidad blanca. Parece que los negros en la dictadura estábamos contentos de tocar el tambor, de estar en el barrio, de estar en Isla de Flores. Eso no es cierto. ¿Ah? Y tampoco es cierto que no hayamos tenido ningún desaparecido. En esa línea, bueno, me hago una mea culpa y algunas personas que estamos detrás de esto o apoyando esto, donde justamente hay que como que apuntar con más precisión, ¿ah? Cuando usted preguntaba, cómo surgió, bueno, surge también a través de esto que estoy diciendo yo ahora. Hay una necesidad intrínseca, si se quiere, de decir, bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? No solamente en Montevideo, porque esto se podría llamar víctima en el interior peor. Bueno, porque justo nos quedan bien pocos minutos, pero digo, en una parte del documental me tocó personalmente porque habla una señora, que no me acuerdo el nombre, una señora mayor, sobre una joyería que había en San José, que sí, la recuerdo patente. Ella es mi tía, María Ortuño. Bueno, yo me acuerdo de esa joyería, me acuerdo de quiénes la atendían, y yo digo, son primos de mis padres, ella es la hermana de mi padre. Visibilizado está, porque uno ubica, que había dos familias, te voy a decir, que ubico rápidamente. Lo ubica más en Montevideo, pero en el interior está aún mucho más invisibilizado. Sí, totalmente. Eran unos señores los que atendían esa joyería y no sabemos después qué pasó. Y cuando lo trajo, yo digo,
cómo esa reconstrucción de la memoria, si será importante, digo, documentales como este, porque eso, cosas que vos tenías y decís, mirá esto, ¿no? En el interior es incluso peor. Es peor, es peor. Ahí la familia, no recuerdo el nombre ¿De ahora. Santos? El apellido, no, esos son los de Mayo, los de San José de Mayo. No, de Melo, no recuerdo el nombre, que en la época de la dictadura desaparecieron dos integrantes de la familia, el padre y el hijo. Pero desaparecidos hasta el día de hoy, no que aparecieron muertos, no, desaparecieron y chao. Y hay otros casos, en Montevideo, que bueno, tal vez no hemos sabido contar la historia, no tuvimos los medios, no lo sé, porque no sé quién para andar enjuiciando a la gente, pero sí, tiene que ser uno de los puntos medulares de qué pasó con nosotros bajo ese proceso. Claro. Inhumano. No, y habiendo tantos material de divulgación y claro, no reflexión, nosotros. Nos parecía eso, esto hablando del motivo, apenas nos encontramos y empezamos a hablar y ya a filmar. Esto de la cámara en mano, sí, yo en general, hoy no traje la cámara, pero es muy casual. En general ando con una cámara o en la mano o en el bolso y la uso yo. Y cuando hay dos cámaras, también hay una que este sea el arranque entonces para esta vindicación. Ojalá. Sergio Ariel Ortuño, muchísimas gracias. Juan Platero por estar. ¿Cuándo se estrena? Y ya cerramos, ¿no? ¿Lo decimos? ¿Qué compromiso? Hay que financiarla. Bueno. No, pero sería en julio. ¿Qué momento? En julio del año que viene vamos a hacer una van premier, digamos, con una versión ya más avanzada y probablemente... Bueno, está bueno entonces la difusión para julio, porque ir juntando, es el mes de la afrodescendencia, el mes verdad. de julio. Y ya tenemos que arreglar para que sea la pantalla de TV Ciudad también. Bueno, Porque no, Uno de los intentaremos. vehículos, Ojalá. Así que muchísimas gracias por estar y seguiremos esta charla porque quedaron muchas puertas abiertas. ¿Le parece, Pilar? ¿Cómo no? ¿Le parece que Gracias a ustedes también y saludos a Marcelo, gran ¿Cómo no? compañero. en esto Le de las damos. puertas